Hola, buenas tardes a todos, amigas y amigos que estamos en este ciclo de Humberto Maturana en los sistemas sociales. Hoy día estamos con Aldo Mascareño, sociólogo, pero no lo quiero presentar, yo no lo quiero presentar, sino que más bien quiero que, Aldo, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación a conversar, que es algo maravilloso que tenemos los seres humanos, que también Maturana nos enseñó mucho, yo creo, ¿cierto? Le importaba mucho esa capacidad de conversar, así que Aldo, bienvenido, muchas gracias, cuéntanos en qué estás, a qué te dedicas y qué es lo que haces en esta vida de los sistemas sociales o la sociología o lo que sea. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, ¿no? Para ser fiel con Luhmann, que es uno de mis principales referentes teóricos también, junto con Maturana. Uno está en el entorno nomás de esta vida, ¿no? O sea, como inmerso en su sitio. Bueno, en realidad soy antropólogo, ¿no? Como originalmente, últimamente he reivindicado la antropología, ¿no? Pero originalmente soy efectivamente antropólogo social de la Universidad Austral de Chile, ¿no? Preciosa Valdivia. Sí, maravillosa Valdivia. Maravillosa Valdivia, como que da nostalgia cada vez que uno dice su nombre, ¿no? Y después me me fui orientando hacia la sociología y especialmente hacia la sociología teórica, ¿no? O sea, como estuve haciendo unos trabajos de campo, como yo en una oportunidad de haber vivido como 3, 4 meses con los mapuches, haciendo trabajo de terreno, otra vez también por unos 2 meses más. Y después también algún trabajo de campo, si bien sistemático, pero ese fue todo mi trabajo de campo como antropólogo, ¿no? Y después me dediqué a lo que los antropólogos antiguos llamaban la antropología de taburete, ¿no? Que era básicamente leer libros. ¿No? Ahora último he vuelto un poco más a la investigación empírica, que siempre es como es entretenido mezclar la teoría con la investigación empírica. Pero claro, me fui desde la antropología hacia la sociología, ¿no? Hacia la Universidad Católica. Ahí conocí a alguien que tú conoces bien y nuestros amigos también aquí conocen bien, que es el profesor Darío Rodríguez. Pues, por supuesto. Y él fue el que me indujo en teoría de sistemas, Maturana y todas estas cosas de las que uno vivió después, o ha vivido, o sigue viviendo y va a seguir viviendo después. Después de eso me fui a Bielefeld, ¿no? A la cuna del pensamiento sistémico, a Alemania, hice mi doctorado allá y luego volví a Chile a principios de siglo, digamos así. Así que esa fue mi trayectoria y actualmente, bueno, he seguido todo este tiempo trabajando en teoría de sistemas. No, desde hace algunos años estoy trabajando más interdisciplinariamente con algunos colegas del ámbito de la ingeniería, para intentar mediante todas estas maravillas mágicas que hacen ellos con los computadores y el machine learning y todas esas técnicas novedosas que hay, tratar de investigar semánticas, de investigar como comportamientos sociales desde un punto de vista más sistémico también, ¿no? O sea, como ese ha sido mi trabajo el último año. Tuvimos un núcleo en Milenio que se llamaba Modelos de Crisis, justamente previo a todos estos procesos de crisis. Partimos en el 2018, o sea, 2015, perdón. Terminamos en el 2018, y después de eso vinieron todos los procesos de crisis como el estallido social y luego el COVID. Así que en este último tiempo he trabajado harto en la intersección de estos métodos digitales, de estas humanidades digitales, métodos digitales, machine learning, y teoría de sistemas y procesos empíricos en ámbito socioecológico. Estoy haciendo una investigación súper entretenida, bonita, en la isla de Chiloé también, ¿no? Sobre las grandes transformaciones de la isla de Chiloé en los últimos años, una investigación de fondo. Así que ahí, como tú ves, en varias cuestiones, y ahora como también haciendo varias cuestiones con estos mismos colegas, Gonzalo Ruz, Pablo Enrique, de la UAI, de la UDP, haciendo seguimiento del proceso constitucional también con estas herramientas digitales. Así que hay un abanico de cosas en las cuales estoy, si esa era la pregunta finalmente. No, está súper. No sé si es como, pero está bien, así como abrir el espacio, Sí. abrir la mirada desde diferentes puntos de vista sistémicos, quizás por Sí. decirlo así. Si no Me parece, si me al parecer, solo en algo me aburro, la verdad. Esa es la verdad. quería hacerte una pregunta que me nace de inmediato, así bien quizás trivial. ¿Estudiaste con Luhmann? ¿Conociste a Luhmann?
en No, no Bielefeld. lo conocí. Yo llegué en el año 97 a Bielefeld, 1997 a la ciudad de Bielefeld, y Luhmann murió en el 98. Y en el 97 ya estaba retirado de la universidad y bastante enfermo, ¿no? Entonces era poco lo que se podía conocer de Luhmann, o poco lo que se podía ver de Luhmann, ¿no? No andaba presente por él. Pero llegaste, sí, ahí a la cuna del estudio de la teoría de sistemas y la sociología, en ese sentido, por Darío Rodríguez, por Luhmann, por todo lo que está asociado a esto. Así es, claro, claro, Darío Rodríguez, que había estudiado y es muy amigo de Luhmann también, ¿no? O sea, como por él, por otro colega también, sociólogo chileno que vivió en Bielefeld, Miguel Chávez, Juan Miguel Chávez, ¿no? Un gran amigo también, que a través de ellos llegué allá, como a través de cómo ellos me transmitieron el pensamiento sistémico, ¿no? Fue para mí una, una fuente de motivación teórica, ¿no? Una fuente de motivación analítica, y eso fue lo que me llevó a Alemania y a Bielefeld, ¿no? Y ahí trabajé con toda la gente que había trabajado con Luhmann, ¿no? O sea, como trabajé, quiero decir, estudié, ¿no? Ujú, sí. 5 años, ¿no? Así es que mi doctorado lo hice con Helmut Wilke, que fue uno de los sistémicos más heterodoxos, ¿no? Dentro del grupo de sistémicos que había en Bielefeld en aquella época, fines del siglo XX, principios del XXI, fines de los años 90, principios de este siglo, ¿no? En una conversación de este mismo siglo con Darío Rodríguez, él me dice que se encuentra o se topa o llega a Maturana por Luhmann, porque Luhmann le envió un texto que había hecho en el año 1980 y tanto, cuando él habla, el primer artículo que habla acerca de la autopoiesis. Y en ese sentido, ¿cómo tú llegaste a Maturana? Si llegaste por Luhmann, ¿llegaste por otro lado? ¿O te encontraste así a boca de jarro con Maturana y dijiste, ops, Luhmann y Maturana, ¿qué pasó aquí? No, por Luhmann. Por También. Luhmann, absolutamente. Sí, 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 claro, ¿no? O sea, como la llegada a Maturana fue a través de los escritos de Luhmann y del concepto de autopoiesis, entendido en términos de comunicación, ¿no? Algo que Maturana nunca estuvo de acuerdo y siempre finalmente no rechazó. Tanto él como Varela, ¿no? Nunca estuvieron de acuerdo en esta concepción de los sistemas sociales como sistemas autopoyéticos, ¿no? O sea, como que para ellos la autopoiesis tenía que ver con una cuestión fundamentalmente de carácter biológico, ¿no? Entonces, como los sistemas sociales serían sistemas de segundo orden, simplemente, ¿no? Como decían ellos, ¿no? Que se basaban en sistemas autopoyéticos que serían los seres vivos, los seres humanos, ¿no? Pero la comunicación en sí misma para Maturana no es un orden autoproducido. Esa es una distinción metodológica bien fuerte que hizo Luhmann, ¿no? Y que yo diría que es difícil de comprender, ¿no? Esta idea con la que jugaba al inicio, ¿no? Esto que los seres humanos o los individuos más bien estamos en el entorno de lo social porque somos una conciencia, ¿no? O sea, una de las cuestiones interesantes y que yo creo que fue de las razones por las cuales Maturana nunca estuvo de acuerdo con la concepción del concepto de autopoiesis de Luhmann, es que Maturana pensaba que el concepto de autopoiesis, o sentía, o su motivación era que el concepto de autopoiesis fuese un concepto referido a la autonomía y la libertad de los seres humanos, ¿no? Filosóficamente, en último término, ¿no? Y eso tiene explicaciones sociohistóricas, ¿no? De sociología histórica. Vivíamos en un ámbito de la dictadura con mucha opresión y represión, y este concepto como que se entregaba, por decirlo así, como ese sentido de libertad y autonomía, ¿no? Con la cual uno siempre se siente, efectivamente, uno vive fenomenológicamente en ese sentido de autonomía. Y en el caso de Luhmann, esta idea de Luhmann de separar al individuo de la sociedad, que es lo que a Maturana yo diría que fundamentalmente le molestaba, como pretende rescatar esa misma idea de libertad y de independencia de los seres humanos, de las personas, respecto de las estructuras sociales, ¿no? O sea, como que en Luhmann está también esa pulsión por la libertad humana, ¿no? Esa pulsión por la autonomía de las personas,
por la no determinación de las personas a través de las estructuras sociales, que era, yo diría, uno de los fundamentos claves que Maturana quería rescatar con el concepto de autopoiesis. Más allá, en el fondo, como en la resonancia del concepto de autopoiesis, más Sí, allá, por sí. supuesto, de toda la cuestión técnica y operativa que hicieron con Maturana y Varela para identificar ese concepto de manera operativa. Pero lo que está filosóficamente detrás, ¿no? Lo que está normativamente detrás, ese sentido de autonomía y libertad que yo diría también se refuerza con el concepto lumaniano de autopoiesis, ¿no? Porque la diferencia está en que en el caso de Luhmann, que como ustedes saben, ¿no? Todos los que están escuchando, Luhmann toma ese concepto de autopoiesis directamente de Maturana, ¿no? Sí. De ninguna otra persona, ¿no? De hecho, Luhmann lo llama el maestro en muchos de sus textos, ¿no? En sistemas sociales aparecen notas, así como lo dice el maestro Maturana, Eso no ¿no? lo sabía yo. Esa parte no la sabía. El concepto fue clave para el desarrollo de la teoría del sistema. Después podemos hablar de sistemas sociales, hablar un poco más de eso. Pero cuando Luhmann toma ese concepto, divide, ¿no? Dice, bueno, el concepto es tan fuerte, la idea de autopoiesis es tan fuerte, ¿no? Que no puede ser que nosotros, personas, estemos dentro de la sociedad. La sociedad es más bien algo externo a nosotros, ¿no? A lo cual nosotros nos vinculamos por medio de la comunicación, ¿no? Nosotros somos por ponerlo en ese lenguaje clásico, ¿no? Somos mónadas, ¿no? En el sentido de Leibniz, así como, ¿no? Somos mónadas, ¿no? que nos contenemos a nosotros mismos, nos reproducimos con nuestros pensamientos, somos un ensamblaje de sistema físico, de sistema orgánico, de sistema psíquico, somos descomponibles, ¿no? La unidad de todo eso configura lo que es una persona, configura lo que es un individuo, configura lo que es un ser humano, ¿no? Pero somos instancias descomponibles y lo que refuerza nuestra autonomía es que nosotros solo podemos pensar con los pensamientos de cada uno de nosotros, ¿no? No podemos pensar con los pensamientos de los demás, ¿no? Si yo tomo un pensamiento del otro, ¿no? Lo hago mío, pero lo hago mío en mis propios términos, con mis propias, como diría Maturana, determinaciones estructurales, con mi propia historia, con mi propia fenomenología, en el fondo, ¿no? Le agrego algo a ese pensamiento, lo incluyo en mi red neuronal, ¿no? Y a partir de esa inclusión yo pienso con ese pensamiento que ahora es mío, ¿no? Que originalmente venía del entorno, pero que ahora lo hago mío. Pero no puedo pensar con un pensamiento que está en tu cabeza, Cristian, ¿no? Que está en la cabeza de cualquiera de los que nos están oyendo. Quien quiera pensar, quien quiera reflexionar a partir de lo que yo estoy diciendo ahora, lo va a hacer en sus propios términos también, ¿no? Eso es lo que Luhmann rescata, ¿no? Del concepto de autopoiesis, ¿no? De autonomía de la conciencia. Y la comunicación, por otro lado, funciona del mismo modo, ¿no? La comunicación está, dice Luhmann, utilizando de nuevo, porque además Luhmann no solo toma el concepto de autopoiesis de Maturana, ¿no? Sino que toma el concepto de autopoiesis, el concepto de acoplamiento estructural, el concepto de clausura operativa, ¿no? Y bueno, seguramente me voy a ir acordando de otros conceptos también que toma, pero al menos esos tres, ¿no? Luhmann dice, la comunicación está acoplada estructuralmente a las personas, a los seres humanos, a los individuos, mediante el lenguaje, el mecanismo de acoplamiento de nosotros, individuos psíquicos, en el fondo, ¿no? Con la comunicación social es el lenguaje. Hablamos, ¿no? Y eso que hablamos, eso que decimos, queda en la comunicación para que otro lo tome, ¿no? Y lo transforme de nuevo en comunicación. Y la comunicación, ¿no? Comienza a jugar consigo misma, con sus propios significados y genera este orden emergente y autopoyético también, ¿no? Entonces, no es una metáfora la que Luhmann utiliza con el concepto de autopoiesis, ¿no? Tanto la conciencia como la comunicación operan de manera autopoyética, operan de manera autoproducida, ¿no? O sea, porque es la comunicación la que nos comprende o no nos comprende, la que nos acepta o nos rechaza aquellas ofertas que nosotros le entregamos, ¿no? Y ahí se configura ese sentido autopoyético, o sea, la comunicación se produce a sí misma, ¿no? Se autoproduce. Así como nosotros producimos nuestros propios pensamientos, mediante, por supuesto, perturbaciones del entorno, ¿no?
tal cual como Maturana lo ha dicho, ¿sí? Como que en el fondo, finalmente, en un sentido muy abstracto, no hay diferencia entre el concepto de autopoiesis de Maturana y el concepto de autopoiesis de Luhmann, ¿no? La diferencia estuvo en que Maturana como creyó que ese concepto de autopoiesis de la comunicación, ¿no? Podía de alguna manera tener algún sentido opresor de la libertad de los individuos, ¿no? Y no es eso lo que Luhmann estaba formulando, ¿no? O quería formular, sino más bien la autonomía de estos dos órdenes, del orden de lo social, ¿no? Y la autonomía del orden psíquico, ¿no? La autonomía del orden de lo social también es algo que para uno es difícil de entender, pero yo creo que es intuitivamente, lo vivimos todos los días, en el sentido de que sabemos que hay cosas que queremos cambiar, ¿no? Y simplemente no podemos cambiarlas, ¿no? O sea, son patrones formados históricamente reproducidos, ¿no? Que de alguna manera nos oprimen, ¿no? Terriblemente, ¿no? Y esos patrones son, por supuesto, autoproducidos, ¿no? Y el hecho que sean autoproducidos es lo que los hace difícil de cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde Maturana tuvo esa duda que era más bien no técnica, creo yo, sino más bien normativa, ¿no? De las consecuencias que podía tener, que podía significar entender que la comunicación fuese autopoyética también, ¿no? Que la sociedad fuese autopoyética, Wow. autoproducida. ¿No? Mira, lo voy a decir como lo dijo, con todo el respeto y el aprecio que tengo por Maturana, lo voy a decir como lo dijo Humberto Maturana un día. Lo que yo oigo de lo que estás diciendo, ¿Mm? me Sí, encanta ese eso, concepto, me claro, encanta ese claro. concepto que dice, como lo dice Maturana. Correcto. Lo que yo oigo de lo que estás diciendo es totalmente distinto a lo que yo he escuchado antes o a lo que yo he oído antes. ¿Ya? Porque mi gran tensión o dudas permanentes tienen que ver con que a mí siempre me enseñaron cuando estudié sociología o cuando... No, es que Luhmann los sistemas psíquicos los separa, entonces yo como que me iba en el auto o en la micro cuando decía, pero no, ¿cómo puede sacar al individuo de lo social? Si Mm, porque como, yo llegué a Luhmann por Maturana, mm, mi vida fue, mi vuelta fue correcto. al revés, yo partí de chiquitito estudiando, leyendo Maturana, Mm, muy desordenado y todo, pero a mí, yo dije, pero ¿cómo este señor, que dicen que es un monstruo, saca al individuo? Si yo entré a estudiar sociología porque quería entender el comportamiento humano de los grupos y lo mm, saca, no pero ahora le has dado una vuelta de tuerca, o me has presentado a mí, o yo lo oigo de una manera distinta. mm. Y no sé si tú lo ves así, lo presentas así, no quiero decir que los demás estén equivocados, pero es una manera distinta de Sí, entenderlo. sí, no, exactamente. Como, y lo que yo oigo de lo que tú oíste de mí, a ponerlo en esos términos como recursivos de Maturana, es justamente comunicación. O sea, como lo que hay en ese momento cuando, cuando, cuando te entrego, te hago una oferta de comunicación, ¿no? La pongo la pongo en la sociedad, la pongo en la comunicación por medio del lenguaje, ¿no? Tú la captas, ¿no? La captas en el sentido del lenguaje, ¿no? Y haces una diferencia entre mi modo de hablar, por decirlo así, mis expresiones y toda la acción que uno desarrolla cuando está conversando y el sentido de lo que se quiere decir. Y esa operación de distinción es tuya. Entonces tú reconstruyes la información, ¿no? Que yo, respecto a la cual yo hago una oferta de comunicación. Y eso es precisamente la comprensión en el sentido del humano, ¿no? Pero tanto tú como yo mantuvimos nuestra independencia de la comunicación, ¿no? La usamos para conectarnos, ¿no? Ambos, por decirlo así, Mm, mantuvimos nuestra libertad respecto de la sociedad, ¿no? qué O la bonito estamos lo que estás diciendo. manteniendo en esta conversación. O sea, cada conversación, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a Maturana le habría gustado mucho oír, ¿no? Cada conversación es un acto performativo de libertad, porque uno no puede conversar, ¿no? Sino a través de la autonomía, ¿no? De la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no?
O sea, no hay otra posibilidad, ¿no? Uno puede estar coercionado a decir algo, uno puede estar obligado a decir algo, eso es Sí, cierto, ¿no? sí. ¿No? Claramente uno puede estar como con una pistola en la cabeza y tener que decir algo, ¿no? Pero en las situaciones en las que ¿no? En esas situaciones la comunicación es en sí misma, ¿no? Una expresión de la libertad de la conciencia, ¿no? Y de la independencia de la conciencia respecto de la comunicación de la sociedad. Es cierto que uno tiene mayores o menores acoplamientos, ¿no? Respecto de ciertos lenguajes. En general, como cuando uno es consciente de esa autonomía tan profunda que nosotros los individuos tenemos respecto de las estructuras sociales, uno trata también de distanciarse y mirar con escepticismo el mundo, ¿no? También de no creer de manera inmediata, ¿no? A todo aquello que el mundo nos presenta como algo verdadero, ¿no? O sea, como toda esta cuestión de las fake news, por ejemplo, Sí. ¿no? Juega con eso, ¿no? O sea, juega con esa idea. Fake news es pura comunicación, en el fondo, ¿no? Que trata de engañarnos, en el fondo, ¿no? Y la actitud de distancia es una de las actitudes que hay que mantener como autonomía de la conciencia, justamente, pero es pura autopoiesis de la comunicación, ¿no? O sea, cuando vemos la reproducción en Twitter, la reproducción en, qué sé yo, no sé, en WhatsApp, ¿no? De mensajes que son falsos, ¿no? Lo que ahí vemos es cómo la comunicación se reproduce a sí misma, ¿no? ¿No? Genera los patrones repetitivos, ¿no? Que se expanden a lo largo de toda la red comunicativa de una sociedad, de un grupo de amigos, de un país o a lo largo de todo el globo, ¿no? Es decir, como, eso es autopoiesis de la comunicación también, ¿no? Eh, eso es autonomía de la comunicación. Y nosotros podemos creer eso o no creerlo, ¿no? O sea, como y ahí una actitud autopoyética, así por decirlo así, como sana, sería ser escéptico, ¿no? De las cosas que nos están diciendo, hacer siempre el doble chequeo, ¿no? De la información en la cual estamos. Justamente porque en cada acto de la autopoiesis de nuestra conciencia nosotros podemos ejercer nuestra libertad. Ahí está, eso es lo que te iba a decir. Ahí yo soy libre cuando acepto, ¿no? Esa fake news, ¿o no? ¿O lo estoy interpretando mal? No, por supuesto, claro. O sea, en la aceptación y en el rechazo de la comunicación uno es libre, ¿no? Porque Bueno, eso es es la bonito, sí. conciencia la que opera, ¿no? Exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, tú lo que me acabas de decir, yo oigo lo que oigo, desde lo que oigo, pero tú Mm. generaste en mí entonces, un amigo, lo mismo le pasó a Darío Rodríguez, guardando las proporciones, yo le hablé a un amigo de irritación y dijo, pero si es como te va a irritar, si esto es como que te enoja, pero tú generaste en mí una irritación o una Exacto. perturbación con lo que Sí. dijiste. ¿Eso Exacto. pasó autopoyéticamente como en la comunicación, en la autopoiesis de la comunicación? Con lo que Así tú es. dijiste y como yo lo oí, me generaste una perturbación o una irritación. Y eso es lo que Exacto. pasa en la vida cotidiana de todos nosotros cuando alguien nos dice algo que es distinto a cómo yo veo el mundo, cómo lo observo. Así es, exactamente, sí. El concepto de irritación o perturbación también lo llama Maturana en algunas partes, al igual que Luhmann. Es otro de los conceptos, ahí ven ustedes que van saliendo cuáles otros conceptos también Luhmann utiliza y toma Maturana, perturbación y irritación. Es un concepto que presupone la autonomía, ¿no? Es un concepto que presupone la autonomía tuya y la autonomía mía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice? Yo no puedo entrar con un pensamiento mío en la conciencia tuya. Lo único que Exacto. yo puedo hacer, ¿no? Es mediante el lenguaje poner un pensamiento, un, poner una configuración de sentido, un, un, un pequeño bloque de sentido, ¿no? Ante tu conciencia, de manera tal que tú lo captes y lo integres, de manera tal que tú te irrites, de manera tal que ese bloque de sentido, que esa oferta de sentido te perturbe, ¿no? Te diga algo, pero te diga algo a ti, no porque yo te lo digo, sino porque tú al mirar eso, al sentir eso, al percibir lo que uno percibe, entonces lo enfoca y lo capta y lo orienta en una determinada dirección, ¿no? Ese es el concepto de irritación o perturbación,
¿no? Presupone la autonomía de cada uno de nosotros, ¿no? A nadie nos puede obligar a creer algo, lo creemos, ¿no? Nosotros, autónomamente, autopoyéticamente, ¿no? Y algunas cosas se nos pasan simplemente por el lado, ¿no? Porque no nos irritan, no nos perturban, no captan nuestra atención, ¿no? O sea, hay una figura fenomenológica ahí detrás de eso que es muy fuerte también, ¿no? O sea, como en qué medida, ¿no? Nuestros sentidos, nuestra percepción, ¿no? Tiene la capacidad de reconocer esas perturbaciones que están dirigidas hacia nosotros, ¿no? O que están ahí, o que ni siquiera pueden estar dirigidas hacia nosotros, pero que uno las capta como perturbaciones, ¿no? ¿No? Uno siente, no sé, después de un día de trabajo muy fuerte, que en la tarde vuelves a tu casa y la tarde está maravillosa. Y esa maravillosa tarde de entre lluvia y sol, ¿no? Y la cordillera, y las nubes y múltiples colores, uno la concibe o la percibe, ¿no? Como una gratificación, ¿no? Propia, individual, ¿no? Respecto de todo el cansancio que tienes acumulado del día. Pero nada de eso nunca estuvo dirigido a ti, ¿no? Pero así se vive, así se percibe, y uno la puede comunicar de esa manera, ¿no? Justamente porque ese atardecer te perturba, te irrita, ¿no? Te hace sentido, ¿no? Luhmann entiende, y esto es algo también que sustenta la relación entre sistema psíquico y sociedad, por otro lado. Porque Luhmann hace una división general de sistemas, pero a los sistemas psíquicos y a los sistemas sociales los clasifica como sistemas basados en el sentido, ¿no? ¿No? Los sociales ambos tienen operaciones distintas, ¿no? Porque ambos son sistemas autónomos y autopoyéticos, ¿no? La comunicación tiene una operación, lo social o la sociedad tiene la operación de la comunicación como su base. Y los sistemas de conciencia, nosotros, los individuos, tenemos, ¿no? La intencionalidad de la conciencia como un mecanismo operativo fundamental. Pero ambos, tanto la sociedad como los individuos, somos sistemas basados en el sentido, ¿no? O sea, y eso es lo que nos conecta con la comunicación social, ¿no? O sea, exactamente, nosotros estamos fuera de la comunicación, pero pertenecemos, tanto como pertenece la comunicación, ¿no? Al ámbito del sentido, ¿no? Somos sistemas basados en el sentido, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué sistema no es basado en el sentido? Un sistema geológico, por ejemplo, ¿no? Un reloj, ¿no? ¿No? Estoy tratando de evitar, ¿no? Hablar del computador, porque ahí partimos al tiro, llegamos al tiro muy fácilmente a la inteligencia artificial. Claro, Y ahí nos y quizás, empieza a entrar la duda. Ahí nos empieza a entrar la duda, ¿no? Si no hay otros sistemas basados en el sentido, o si no se están creando otros sistemas basados en el sentido también, ¿no? En la actualidad, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una relación con sus mascotas, con sus animales, ¿no? Con el perro. No me pareciera ser que los perros, especialmente, quizás los gatos también, en alguna medida, ¿no? Aunque ellos tienen como un sentido particular, pareciera ser, ¿no? Son como un sistema aparte dentro de los sistemas deben como configurar otra categoría dentro de la clasificación de los distintos tipos de sistemas, los gatos, por otro lado. Pero en general los animales tienen una mínima capacidad de generar sentido con los seres humanos, ¿no? O sea, esto de mirar de determinadas maneras, de mover la cola, ¿no? De saltar sobre ti, ¿no? sí, Son manifestaciones, ¿no? Manifestaciones que tienen o que pueden ser captadas dentro del sentido, pero no se pueden generar, por supuesto, sistemas mayores a partir de eso, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial estamos recién comenzando, ¿no? Con los animales estamos recién también, y la naturaleza estamos también recién descubriendo qué tipo de comunicación podemos establecer con esos espacios, ¿no? O si hay, o respondiendo a la pregunta, si hay comunicación también en esos otros espacios. Entonces, como yo diría, como para no derivar así como y ampliar tanto las cosas, es cierto, Luhmann distingue, ¿no? Y separa a los individuos de la comunicación, ¿no? De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero eso no significa, primero, no significa decir que los individuos, ¿no?
sean dependientes de lo social, al contrario, los separa y eso les otorga una plena libertad y autonomía respecto de lo social, Eso me ¿no? gustó mucho y lo encuentro muy bonito. Exacto. Y por otro lado, tanto sociedad como individuo pertenecen al ámbito general de los sistemas de sentido, ¿no? Tengo ahí, perdón, una pregunta porque quizás los que nos están escuchando, porque el tema de sentido, el ¿Mm? concepto de sentido es muy conocido en el ámbito de la vida hoy día, sobre todo con toda esta cosa del sentido de la vida, que estamos como muy, yo creo, por lo menos lo que yo oigo es mucho del sentido de la vida, la búsqueda de sentido, el propósito, hasta el ikigai, que es como el sentido japonés. ¿Mm? Ese concepto, estamos hablando del mismo concepto de sentido, del sentido como propósito de que esto yo soy como ser en el mundo, o es otro concepto de sentido, Aldo. Yo diría que es algo distinto, ¿no? Y ahí respondo más con Luhmann que con Maturana, que más bien no desarrolla un concepto de sentido, así como tan fuertemente y tan filosóficamente fundado como sí efectivamente lo hace, lo hace Luhmann, ¿no? El sentido, primero, el sentido no es una finalidad, ¿no? No es que Ya, mi vida tenga sentido porque tiene una cierta finalidad, ¿no? No es que mi vida tenga sentido porque... y ahí puede separarse, ciertamente, ¿no? Como en términos metodológicos y en términos argumentativos, Luhmann y Maturana. La vida no tiene sentido por amar a alguien, por ejemplo, ¿no? Por los hijos, que son como un amor incondicional. El ujú, sentido, el sentido es una categoría mucho más fundamental. El sentido, y aquí lo voy a decir como súper abstractamente, ok, pero el sentido es una categoría que es coextensiva con la idea de mundo, ¿no? O sea, todo lo que existe en el mundo, toda experiencia o toda acción que nosotros desarrollemos es una experiencia o una acción, ¿no? Que cabe dentro del sentido, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Y que configura, por tanto, nuestro horizonte de mundo. Esa es la concepción más filosófica, más abstracta y fenomenológica del concepto de sentido de Luhmann. O sea, el sentido no es, por decirlo así, un armario, ¿no? en el cual uno elige, ¿no? determinadas cosas, o selecciona, o clasifica, determina esto tiene sentido, esto no tiene sentido, ¿no? Esto tiene un sentido, esto otro. Más bien, el concepto de sentido es un horizonte de posibilidades, ¿no? De hecho, Luhmann define el sentido como de una manera muy pragmática, ¿no? Utilizando, como saben, los sistémicos, ¿no? Tanto Maturana como Luhmann también, utilizan muchas distinciones para hacer ujú. definiciones. O sea, no pueden definir ontológicamente las cosas porque las cosas no son, las cosas dependen del observador. Entonces Sí, siempre, es un quiebre siempre, súper importante. exacto, entonces frente a eso, las cuestiones se definen por medio de una diferencia. Y la forma de definir el sentido por medio de una diferencia es la diferencia entre lo actual y lo potencial, ¿no? Lo que en un momento determinado existe como tal, ¿no? Y lo que podría ser, ¿no? ¿No? También de esa manera. No sé, teníamos un orden neoliberal, ¿no? en Chile, o lo tenemos todavía, Ujú. ¿no? Pero se puede cambiar, ¿no? a otro orden. Ambos elementos son parte del sentido. Uno es actualidad, este es el orden social que existe, y el otro es potencialidad. Este es el orden social que quisiéramos construir, ¿no? En el orden social que existe podemos tener distintas interpretaciones, ¿no? ¿No? Podemos asignarle distintos sentidos, podemos considerarlo justo, injusto, podemos considerarlo explotador del medio ambiente, podemos considerar que tiene su importancia en el crecimiento, podemos considerar muchas cosas. Imagínate si eso así con el orden actual, ¿no? En relación a cuál es el orden social potencial, ¿no? ¿No? Que podríamos recurrir. Ya vemos en la Convención Constituyente, por ejemplo, ¿no? Los múltiples proyectos de orden social que pueden aparecer de ahí, que son Ujú. distintos, ¿no? a lo que hemos tenido hasta ahora. La idea de plurinacionalidad, qué sé yo, no sé, la idea de naturaleza como derecho, la idea de disidencia,
la idea de pueblos originarios, o sea, como una diversidad de indicaciones, de distinciones que están apareciendo en el sentido de nuestras conversaciones y que hasta hace un año atrás o 2 años atrás eran absoluta potencialidad. No estaban, no eran actuales, aparecían en círculos pequeños, ¿no? Pero hoy están ahí, hoy emergen, ¿no? Eso es sentido, ¿no? Esa diferencia entre lo actual y lo posible que está permanentemente en juego, ¿no? O sea, permanentemente estamos actualizando ciertos elementos del sentido y estamos dejando otros de lado. La gran ventaja del sentido es que lo que dejamos de lado no se pierde, ¿no? No se elimina del sentido. Nada escapa del sentido, incluso el sinsentido, ¿no? Como nos gusta decirlo sistémico. O sea, el no sentido, calificar a algo como un sinsentido, se hace desde una posición de sentido también, ¿no? A la que se le entrega, a la que se le atribuye una determinada configuración significativa, ¿no? Y cada uno de nosotros vive y tiene un sentido. Cada uno de nosotros como juega con esa distinción Juega con esa claro, juega entre lo actual y lo posible, ¿no? Configura cosas, actualiza cosas. O sea, todos los días... Perdón, dale nomás, dale, disculpa. No, que todos los días como pensamos cosas distintas, ¿no? Se nos ocurren cosas distintas, ¿no? Ningún día de nuestra conciencia es lo mismo que el otro, ¿no? Repite el día anterior, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que nuestra conciencia, y ningún día de la comunicación en la sociedad es igual al día anterior. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que nuestra conciencia y que la comunicación social están permanentemente, ¿no? Actualizando sentido, ¿no? Actualizando lo que era potencial y dejando como potencial aquello que era actual, ¿no? Y puede volver recursivamente, recurrentemente a actualizarse otro sentido con una pequeña configuración distinta, ¿no? Que la hace nueva, ¿no? O sea, como que el sentido es, por decirlo así, el agua, como el aire para nosotros, como el aire que nos permite existir significativamente. ¿No? Wow. ¿No? Wow. Mientras lo presentabas, no sé si está ahí o yo lo oigo de manera errada, el proceso, lo contingente, no la contingencia como de las noticias que siempre aparece que esa es otra contingencia, pero o esa no la podría explicar, pero sí la contingencia entre lo que podría ser y lo que no podría ser. Exacto, sí. Lo ves muy bien porque justamente el concepto de contingencia está inmediatamente relacionado con el concepto de sentido. Porque las cosas son, pero pueden ser de otra manera, ¿no? ¿No? O sea, como todos los días nos enfrentamos a un mundo que es un mundo actual, un mundo actualizado, ¿no? En acciones, en decisiones, en estructuras sociales, pero eso no significa que ese mundo haya sido siempre así, ni que vaya a ser siempre de ese mismo modo, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque todo lo actual, ¿no? Es posible también, ¿no? O a todo lo actual se suplementa, así por decirlo como en el lenguaje derridiano, se suplementa con la inactualidad, con la potencialidad, con aquellas todas alternativas que son también posibles, ¿no? Y esa unidad de lo actual y lo posible, ¿no? Es lo que Luhmann también llama contingencia, ¿no? La contingencia también, de nuevo, es otra diferencia, es una diferencia bien particular porque tiene dos exteriores, ¿no? La contingencia es lo distinto, ¿no? de lo imposible, ¿no? Y de lo necesario, ¿no? O sea, contingente es aquello que no es ni imposible ni necesario, ¿no? O sea, la contingencia, por decirlo así, es un amplio espacio de pluralidad, es un amplio espacio móvil, ¿no? Que se infla y se desinfla, ¿no? Que se expande, ¿no? Y que se extiende por múltiples rincones, ¿no? Y cuyos únicos límites
son lo necesario y lo imposible, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, como otra de las cosas que a Maturana seguramente le habría gustado escuchar como derivaciones de la teoría lumaniana, ¿no? Contingencia es libertad, ¿no? Contingencia es pluralismo, contingencia es todo aquello cuanto puede suceder. Y cuando usted escuche, ¿no?, a alguien que le dice que las cosas son imposibles, o que algo hay que hacerlo necesariamente porque si no el mundo se acaba, no le crea, porque el mundo es contingente. Y porque muchas veces en la historia, ¿no?, a los seres humanos, otros seres humanos o estructuras sociales, ¿no?, nos han dicho que hay que hacer las cosas de un determinado modo, si no todo se viene abajo, ¿no? Y que hay cosas que son imposibles de realizar, porque si no vamos a perder todo el mundo. Nada de eso, finalmente, ¿no?, es cierto, ¿no? Porque el mundo es contingente, ¿no? El mundo se conforma, ¿no?, como una oposición libre, ¿no?, a esos límites de la libertad, perdón, de la necesidad y la imposibilidad, ¿no? O sea, ese mira, si uno lo ve históricamente, ¿no?, ¿no?, situaciones de alto dramatismo, situaciones de la mayor y más terrible y más sanguinaria opresión, ¿no?, de alguna u otra manera encuentran internamente disidencia, de alguna u otra manera encuentran internamente o externamente en otros casos su fin, su colapso, ¿no?, su propia su propia inercia, por decirlo así, ¿no? ¿No? Su propio límite, su propio punto de crisis, punto crítico, en el fondo, ¿no?, a partir del cual colapsan, ¿no? O sea, ese hecho, ¿no?, que en algunos momentos, piensa, no sé, en Chile en el año 80, ¿no?, o en Chile en el año 77, ¿no?, que no veíamos esto, que esto no iba a acabar nunca, ¿no? Sin Sí, embargo, duró hasta, o sea, como duró lo que duró, ¿no? Y lo que está detrás de eso, ¿no?, es que la contingencia no puede ser apresada, ¿no?, definitivamente por la necesidad ni por la imposibilidad, ¿no? ¿No? O sea, por más democracia protegida, por más democracia autoritaria que se nos haya querido como imponer, ¿no?, en último término, lo que tenemos es el poder de la contingencia que fluye y que mediante mecanismos que pueden ser equivalentes funcionales, diría Luhmann, una revolución, ujú, ¿no?, o como sucedió en el caso de la dictadura, por vías democráticas, por medio del voto, ¿no?, eliminar un orden o superar un orden social que imponía necesidades, ¿no?, y que determinaba imposibilidades. O sea, un orden que oprimía la contingencia de lo social, ¿no?, la contingencia y la expresión de la pluralidad de opciones que la contingencia supone, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo no, es una derivación como lógica del pensamiento sistémico, ¿no? O sea, no es algo que sea que estáis tomando como principios de otros lados, ¿no? Por decirlo así, son como reflexiones a partir de las categorías de pensamiento lumanianas y sistémicas, en el fondo, ¿no? O sea, como, para que uno vea que en el fondo Maturana, de alguna manera, como que esa parte, lamentablemente, no, bueno, pero también de lo mismo, ¿por qué tendría que haberlo visto? O sea, ¿por qué era necesario eso, no ¿no? O sea, no lo observó así. fue un gran científico, ¿no?, con todo lo que hizo, ¿no? Pero es cierto que en el sentido, en el caso lumaniano, existe todo ese otro concepto de contingencia como un concepto de libertad, cuyos límites son la necesidad y la imposibilidad. Si uno desarrolla algo que yo he llamado en algunos textos una ética de la contingencia, uno que tiene que estar muy atento, ¿no?, a los momentos, a las situaciones y a los otros sistemas psíquicos, ¿no?, que determinan necesidades e imposibilidades en el mundo. Wow. Me aparece entonces una relación de lo que has presentado con el concepto de crisis, que fue un texto también que has escrito y que me parece, primero, entonces, no necesariamente porque alguien nos diga o que alguien observe, desde el observador que es que estamos en una crisis o que usted haga esto o no haga esto, no necesariamente lo voy a hacer,
sino que más bien yo tengo que, no sé si el concepto lo comparte, pero tengo que tener una duda razonable y prudente desde observar por qué él dice lo que dice, desde dónde lo dice, Yo creo que como, sí, sí. como una primera posición. Mm, sí, yo creo que ese escepticismo, ¿no? que uno tiene que manifestar es parte, es una enseñanza sistémica, diría yo, ¿no? O sea, una enseñanza del pensamiento de Luhmann, del pensamiento de Maturana, en el fondo, ¿no? Porque si todo depende del observador y todo depende de la distinción, entonces, entonces no creamos que lo que escuchamos es lo que define lo que las cosas son, ¿no? O sea, lo único es tan obvio, es tan evidente, ¿no? Que lo que escuchamos no es lo que define lo que las cosas son, sino que lo que está haciendo la persona, lo que está haciendo una organización, lo que está haciendo, no sé, un medio de comunicación, o quien sea que ocupe, que defina algo en el mundo, lo que está haciendo detrás de eso es ocupar una distinción, es definir algo desde un punto de vista de observación. Lo hacemos nosotros también, ¿no? ¿No? Ujú. Cada día, ¿no? Es que ahí es donde quiero plantearme en que entonces la crisis no existe. Si hoy día, por ejemplo, vivimos una crisis sanitaria, aquí yo siempre le digo a los, corrígeme, rétame si yo me pierdo, pero vivimos una crisis sanitaria, pero la crisis no está ahí per se, es que nosotros hemos decidido que eso es una crisis en virtud de la normalidad o las acciones que llevamos. Lo mismo entonces el cambio climático, no en sí el cambio climático de la Tierra completa, perdón, ¿cómo lo voy a decir? La Tierra no ve el cambio climático, la Tierra está actuando en virtud de lo que nosotros, ¿cierto?, estamos generando, por lo tanto, para nosotros es una crisis. Es un poco parecido esto de lo que estamos hablando del observador y de lo que yo veo y cómo lo estoy viendo, Yo creo o que me eso, perdí, o me no, perdí. no, 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 no. Yo creo que es cierto, sí, hay que hacer ahí una distinción. Ya, sí, por favor. Eh, Yo creo que es cierto, yo creo que las definiciones de una situación de crisis, ¿no? Siempre dependen del observador, ¿no? O sea, como en esta situación del estallido social, podemos decir que hay una generalización de la idea de crisis, ¿no? Lo cual no significa que a todos la crisis nos haya afectado del mismo modo, ¿no? A que todo esto, toda la revuelta de octubre, todo el COVID, ¿no? El lockdown, el encierro en la casa, ¿no? Lo hayamos vivido del mismo modo, ¿no? Que tenemos la suerte de tener como un espacio como grande donde vivir, como lo pasamos, ¿no? Diría yo, bien, ¿no? O sea, Uh -huh. como en una situación, pero son pocos, ¿no? O sea, por tanto, como la experiencia de la crisis es siempre definitoria respecto de la definición y la observación de una situación de crisis, ¿no? Eso. Eso es cierto. Lo cual no significa, ¿no?, que en las operaciones de los sistemas sociales no existan situaciones críticas, ¿no? Ah, eso está Operaciones bonito. críticas, ¿no? Y mecanismos que producen también esas situaciones críticas y que son mecanismos propios de los sistemas sociales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo creo que en el caso de la crisis financiera del año 2008, ¿no? Y podemos después conversar acerca de las otras crisis más actuales, pero en el caso de la crisis financiera esto se nota muy bien. Un mecanismo fundamental, ¿no?, esencial de la producción de crisis en sistemas sociales es que los sistemas sociales comienzan a reiterar una determinada selección, comienzan a repetir una misma comunicación, ¿no? Comienzan con un proceso inercial que los hace, lo hace circularmente reiterativo respecto de un mismo comportamiento, ¿no? O sea, el comportamiento, por ejemplo, que hemos visto durante buena parte de estos últimos años y que ahora nos es claro, de cómo se trataba a las personas en el retail, por ejemplo, o Uh en el -huh. trabajo, ¿no? Una conducta reiterativa, ¿no?
de cómo los bancos, o cómo las ISAPRE, o cómo las AFP, en el fondo, ¿no? Generaban mecanismos de abuso respecto de las personas. O sea, todos esos mecanismos reiterativos existen, son reales, son procesos comunicativos reiterativos de los sistemas sociales que los conducen en una conducta inercial respecto de la cual esos sistemas no observan cuáles son las consecuencias de esos mecanismos inerciales, ¿no? Para las personas que están en el entorno. Wow, Entonces, ahí está el punto. exacto, ¿no? Entonces, cuando se produce la crisis financiera de la que iba a hablar al inicio, ¿no? Lo que se produce ahí es un mecanismo comunicativo muy clásico de las crisis, ¿no? O sea, o muy típico de las crisis interpretadas desde un punto de vista sistémico, que es el hecho de que el sistema financiero comienza a producir estos mecanismos derivativos porque hay incentivos para eso, ¿no? Y comienza una sobreproducción de estos mecanismos de transacciones financieras, ¿no? Para las cuales después no hay demanda, ¿no? ¿No? Como Marx lo vio en el siglo XIX, ¿no? Vio ese mecanismo sistémico, en el fondo, ¿no? De producción de crisis económicas y financieras. Es el mismo que se reprodució en muchas oportunidades. Es el mismo mecanismo reiterativo que a nosotros se nos produce cuando nos quedamos pegados con una misma situación y perdemos nuestra capacidad de observación de lo que está pasando al costado, ¿no? Cuando explotamos y explotamos y explotamos el salitre y de repente no nos damos cuenta, ¿no? De que por el otro lado estaban haciendo salitre sintético. ¿Y qué es lo que pasa? Colapso. Cuando explotamos el cobre y no nos damos cuenta que por otro lado hay otra producción en el fondo, ¿no? Que podría ser más ventajosa para el país, ¿no? Y entonces, ¿qué? Colapso. Seguimos explotando. Es la típica diferencia, ¿no? A nivel económico entre explotación y exploración, ¿no? Generalmente lo que se llama en teoría de sistemas complejos la trampa de la eficiencia, ¿no? Somos eficientes en un tipo de comportamiento, somos eficientes en un determinado mecanismo, en un determinado rendimiento, y machacamos con esa eficiencia, ¿no? En un mismo nicho, por decirlo así, ¿no? En una misma posición, en una misma situación, en un mismo espacio. Y no nos damos cuenta que al lado tenemos varias otras oportunidades también de exploración, de las cuales podrían ser muy beneficiosas para nosotros. No, tenemos el salmón, encontramos un lugar maravilloso para hacer crecer salmones, ¿no? Y ahí tenemos todo, Chiloé, y ahí tenemos todo eutroficado, ¿no? Con salmonera, ¿no? Todos los lagos con marea roja, ¿no? Y los fiordos y todo eso como afectados con una sobrecarga medioambiental justamente por la concentración de producción en lugares relativamente pequeños, ¿no? Mecanismo inercial, ¿no? Machacar, machacar, machacar en el mismo hoyo, ¿no? Explotar, explotar, explotar. ¿Por qué? Porque somos eficientes en eso, ¿no? Y con eso nos perdemos de tratar de ver qué es lo que hay en el entorno, en el fondo, ¿no? O qué es lo que el entorno nos está ofreciendo, ¿no? Para justamente explorar otras alternativas distintas. Ese es un mecanismo típico de crisis. Y eso nos pasa a nosotros también, en el fondo, ¿no? O sea, como, escucha, no sé, cuando desarrollamos no sé, por ejemplo, la tecnología cambia mucho, entonces nosotros empezamos a trabajar con computadores con discos floppy, no sé, yo por lo menos. Y ahora estamos trabajando en cloud, ¿no? O sea, si uno siguiera pensando en que tiene que mantener su disco floppy, imagínate la ineficiencia que eso sería, ¿no? Y la crisis en la cual uno estaría sumido, ¿no? Todos los días por la ineficiencia de su propio trabajo, de su propio mecanismo de atrape, de su propio lock-in, como se dice en inglés, ¿no? De su propio candado, por decirlo así. Sin embargo, no, lo que hacemos como es explorar, bueno, ya, a ver esta tecnología, adaptémonos a esta otra tecnología, ¿no? Y ahí exploramos, ¿no? Y ahí evitamos situaciones de crisis. Pero si tuviéramos que andar con o con los celulares, en el fondo, ¿no? Esos celulares que existían antes, que eran era un arma de defensa, incluso. Exactamente, una especie de botella con la cual uno Más o menos. ¿no? O sea, y lo que es ahora, ¿no? Y lo que servían antes y lo que son ahora. Entonces uno se ha adaptado, ¿no? ¿No? Pero muchas veces no nos adaptamos, ¿no? Muchas veces seguimos explotando y explotando, seguimos hasta que las situaciones eh, nos conducen a la crisis, ¿no? Esos son mecanismos
mecanismos de los sistemas sociales y de los sistemas psíquicos también, ¿no? De los sistemas de sentido que nos conducen a esas situaciones críticas en último término, ¿no? Los mecanismos de atrape conductual, que se llaman, ¿no? O sea, como uno hace siempre las cosas del mismo modo, medio automatiza las cuestiones, ¿no? Y muchas veces por automatizarla uno está viendo adelante que viene el taco, ¿no? Pero no te decides a irte por la otra calle porque no la conoces muy bien, ¿no? Y como te vas todos los días por esa misma calle, uno tiene una confianza extraña e irreal en que no te va a suceder lo que estás viendo que te va a suceder, que te va a quedar atrapado en el taco, ¿no? Entonces, como que no te sales por la caletera, o no te no te vas por el otro camino, ¿no? Es como que sigues atrapado ahí, ¿no? O sea, muchas veces, no sé, porque cada uno ha pasado sus experiencias personales, también, ¿no? En Sí. términos emocionales, ¿no? O sea, cuánto, qué sé yo, ¿no? Matrimonios que quieren salvar sus matrimonios, ¿no? Y están ahí, están tratando de hacerlo, cuando la mejor decisión podría ser romperlo antes, porque solamente extienden la miseria, ¿no? Y la separación va a ser igual, en 5 años más o ahora, en el fondo, ¿no? Entonces, existen esos mecanismos de atrape conductual, ¿no? Que no dependen, para volver al inicio de la pregunta, que no dependen solo de la observación, del observador, ¿no? O sea, esos mecanismos son operativos, ¿no? Son efectivos, existen en los sistemas sociales, existen en los sistemas psíquicos, ¿no? Uno puede entenderlos más o menos como situaciones críticas, o puede definirlo, pueden afectarte, uno puede experimentar las situaciones críticas que esos mecanismos de crisis producen de una u otra manera, más o menos, ¿no? Pero los mecanismos mismos existen con independencia del observador. Y eso entonces, o sea, lo que estamos viviendo hoy día desde el ámbito, y quizás si nos metemos ahí estamos un buen rato más, pero todo este concepto nuevo de que el antropoceno y que nosotros generamos la crisis o las condiciones ambientales, ¿ese es el ejemplo? ¿Nosotros hoy día generamos las condiciones en las que estamos? Bueno, el antropoceno es un buen ejemplo porque es un concepto relativamente nuevo, Ujú. un concepto al cual hay que todavía darle sentido, ¿no? Es un concepto crítico, además, un concepto que Ujú. invita a la acción, ¿no? Es un concepto que define una situación crítica, ¿no? O sea, el antropoceno es la era en la cual los seres humanos hemos, ¿no? Cargado el medio ambiente, en el fondo donde el medio ambiente está sintiendo los impactos de nuestra acción y de nuestra evolución como especie humana sobre él. Y no solo el medio ambiente, sino que, bueno, todo el ámbito natural y biológico, la biosfera, ¿no? Como se debiese decir mejor, ¿no? O sea, es un concepto crítico que llama a la acción, ¿no? Que está construyéndose, pero que cuando uno lo observa también técnicamente, logra identificar hartos mecanismos de estos mecanismos de atrape conductual, en el A fondo, eso ¿no? iba, a eso iba. Que uno encuentra en sistemas socioecológicos, socionaturales, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, el derretimiento de los hielos no es una fantasía del observador, ¿no? No depende de que todos los observadores se pongan de acuerdo en que vean el derretimiento de los hielos, o en que vean, observen, ¿no? Y conciban algo como cambio climático, ¿no? Eso sucede, ¿no? Eso acontece, ¿no? Con independencia de las observaciones, finalmente, ¿no? Entonces, Mm. entonces, entonces como la interacción como humano-natural, por decirlo así, o socio-natural, ¿no? En relación al concepto de antropoceno, tiene siempre esa doble dimensión, ¿no? ¿No? Hay que construir significado, ¿no? Y uno puede estar más o menos de acuerdo con los significados del concepto de antropoceno, de la idea de antropoceno que se construye, ¿no? Pero una cuestión distinta, que está correlacionada, por supuesto, con esas construcciones de significado, son cuáles son los mecanismos operativos que producen una situación de crisis socionatural, ¿no? Como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O como aquella a la cual nos estamos enfrentando en la actualidad y cuyas consecuencias las estamos viviendo en las últimas décadas con mucha más fuerza de lo que lo vivíamos cuando no sé, hace 50 años, ¿no?
Y todo eso tiene que ver con el propio sistema, y no sé si voy así con esto, todo voy a recoger el hilo, pero tiene que ver al final con los sistemas de comunicaciones o los sistemas autopoyéticos de comunicaciones y las conversaciones o los lenguajes y las comunicaciones que decidimos tener para llegar a esta situación. Sí, no es tanto que decidimos, ¿no? Esa formulación, muchas Co- cosas decidimos, ¿no? Ujú. Pero otras cosas, en otras cosas no hay decisión, simplemente hay un tipo de comprensión, ¿no? O sea, como Ok, no ah, decidimos ok. opciones, sino que comprendemos las cosas de una determinada manera, ¿no? Porque estamos, como diría Maturana, estructuralmente determinados. Pero no es solo una cuestión de, lo que quiero recalcar es que esto no es Ujú, solo una cuestión de observación y de construcción. El sistema social es un sistema dentro de otros. Los sistemas psíquicos son otros sistemas, ¿no? ¿No? Al lado de los sociales, ¿no? Los sistemas biológicos, nuestro cuerpo es un sistema biológico, ¿no? Acoplado con nuestro sistema psíquico, ¿no? Es otro sistema. Los ecosistemas, ¿no? Son otros tipos de sistemas al lado de los sistemas sociales, ¿no? El, obviamente entre cada uno de esos sistemas, sistemas astronómicos, en el fondo, ¿no? También puede llegar a hablar de eso. Eh, obviamente todos esos sistemas están interrelacionados. Un buen concepto de esa interrelación, ¿no? Yo diría que es el concepto de biosfera, por ejemplo, ¿no? ujú. Que da cuenta muy bien de la relación entre los sistemas sociales, los sistemas psíquicos, los sistemas naturales y los sistemas físicos, ¿no? Claro, se nos pierde toda la cuestión extra bioesférica, en el fondo, ¿no? O sea, como más allá de la biosfera terrestre, ¿no? O sea, como con el concepto en el concepto de biosfera no están incluidos la colonización de Marte, por ejemplo, no sé, o algo por el estilo, ¿no? Sí. O los movimientos del planeta, cosas por el estilo. Entonces, lo que quiero decir es que hay distintos sistemas, ¿no? Como digo, sociales, naturales, físicos, biológicos, psíquicos. Y nosotros, ¿no? Observamos desde la posición particular o del sistema social, cuando reconocemos la comunicación social, o desde la posición del sistema psíquico, ¿no? Mm. No somos sistemas, no podemos observar el mundo y construir el mundo como un mundo de sentido sobre la base de una idea de un sistema biológico, ¿no? Nuestro propio sistema biológico, ¿no? Se acopla al mundo físico y a su entorno, por supuesto, ¿no? Y se acopla a los impulsos eléctricos, electroquímicos y físicos de la conciencia, por decirlo así, ¿no? Y entonces, mediante esa unidad, funciona un organismo como unidad, ¿no? Pero, 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 pero no existe ahí realmente, ¿no? Una posibilidad de salirse de eso. O sea, la posibilidad de salirse, ¿no? De esa autonomía de los sistemas psíquicos, de los mundos de sentido, por decirlo así, Ya ahí, ahí. es lo que no. Pero eso no significa que, que la existencia del mundo fuera del sentido dependa del sentido, ¿no? Ujú. Que la existencia del mundo físico, ¿no? Que la existencia del mundo natural, que la existencia de los ecosistemas, ¿no? Dependan para existir, ¿no? Del sentido social o del sentido físico, del sentido psíquico, ¿no? Que los seres humanos le atribuimos, ¿no? La relación nuestra con esos otros sistemas obviamente está cruzada por el sentido, ¿no? Ahí está, sí. Pero, pero, pero bueno, pero parte del sentido también es tener la capacidad de establecer ese detach, ¿no? De establecer esa distancia, en el fondo, ¿no? También con el propio sentido e intentar reconocer cuáles son los mecanismos operativos de esos otros sistemas sociales que no funcionan sobre la base del sentido, ¿no? O sea, el mundo, y aquí hay una diferencia clave, ¿no? Diría yo también, entre un constructivismo entendido de una manera radical y algo naif, es que
y que se formulaba con esta típica pregunta de si un árbol cae en el bosque, entonces Sí, y nadie lo ve, ¿no? Etcétera. exacto. Nadie lo escucha, ¿no? Claro, si existió o no existió, o, si cayó, obviamente, existió, ¿no? Y la pregunta de en qué medida nosotros construimos un mundo desde el sentido, ¿no? El mundo que construimos, el mundo natural que construimos desde el sentido, ¿no? O desde la comunicación, no es exactamente el mundo natural, o no es para nada el mundo natural, ¿no? Que está allá afuera, por decirlo así, del sentido, ¿no? Pero hay un acoplamiento, porque le atribuimos sentido y nosotros actuamos y operamos sobre la base de ese sentido en la relación con el mundo natural, ¿no? O sea, por eso se habla de sistemas socioecológicos, ¿no? Porque toda la acción nuestra basada en el sentido tiene repercusiones sobre los elementos de la naturaleza. Y en muchos casos nosotros atribuimos también intencionalidades y atribuimos acciones a la naturaleza, ¿no? ¿No? Y esa socialización de la naturaleza, por decirlo así, que es muy propia, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Es muy decisiva respecto de cuáles son las acciones concretas y los intercambios concretos, ¿no? Que la sociedad genera, ¿no? Con los sistemas naturales, ¿no? Y que impacta a esos sistemas naturales de gran manera, ¿no? Si uno entiende que la naturaleza es un objeto inerte e inanimado, ¿no? Incluso si uno entiende que hay una diferencia radical, ¿no? Ontológica entre el mundo social y el mundo natural, entonces claramente, ¿no? Nosotros podemos explotar el medio ambiente, podemos hablar, dominar la naturaleza, ¿no? Eh, eh, no sé, comernos a todos los animales, ¿no? O sea, extraer todos los recursos y usarla antropocéntricamente para nuestro beneficio, ¿no? ahí está el punto, ahí está el punto. Exacto, ¿no? O sea, Ahí está. y esa es la consecuencia, esa es una de las grandes consecuencias que el sentido social ha tenido respecto a la naturaleza. O sea, buena parte del cambio, buena parte, a ver, para decirlo de este otro modo, como buena parte de el restablecimiento de condiciones climáticas adecuadas, ¿no? En la naturaleza depende de la forma en que nosotros comprendemos nuestra relación con ella, ¿no? Ahí está. Que Mm. Maturana en uno de sus libros lo presenta como la relación del organismo y la interacción con su nicho ecológico y cómo ambos dos van ida y vuelta en condiciones de influencia permanente, no pensando solo que nosotros influenciamos, sino también el nicho ecológico también nos influencia a nosotros en un acto permanente de interacción. Por supuesto, o sea, como el aumento de las aguas, el cambio del clima, las sequías, en el fondo, ¿no? Uno las puede, como, bueno, seres humanos las interpretan como comunicaciones de la naturaleza, ¿no? Otros seres humanos las interpretamos como un cambio climático, en el fondo, ¿no? Pero en ambos casos hay una suerte de intercambio, ¿no? De comunicación, Exacto. de Sí, intercomunicación, ¿no? De interconducta al menos, ¿no? Entre el humano y lo natural. ese va a ser un temazo para lo que viene para, yo creo, el futuro, ¿no? De los próximos años. Humberto, Sí, lo está haciendo ya, ¿no? ¿qué para... me voy a rascar la cabeza porque estamos como pasados de más de una hora y siempre digo que para que nos vean los que nos van a ver, ¿cierto? Que a veces o unos cocinamos, otros vamos viajando escuchando esto, entonces para que les dé el tiempo. Mm. Eh, bueno, públicamente Darío Rodríguez me dijo en el video que él estaba dispuesto a juntarnos en una, como él le llamó, simposio mayor y conversar, yo le llamo mejor un conversatorio con muchas, juntarnos a conversar más de esto y la obra de Maturana y lo que hemos hablado. Y me gustaría, Aldo, ir cerrando con ¿cuáles crees tú que son los aportes que Maturana nos dejó o de los cuales nos podemos asir para lo que estamos viviendo o lo que podríamos vivir en el futuro? Mm. Es una gran pregunta y quizás es como hasta comprometedora porque nadie es pitonizo, ¿no?
Pero ¿cuáles son lo que tú has visto que ha marcado o en todo tu trabajo? ¿Ves tú que se relacione y que dice, esto es Maturana, para allá va, el monstruo grande, el gran sol? Sí, mira, yo creo que voy a responder en dos niveles, ¿no? Un nivel así como más científico y personal, eh, y un nivel más societal. En el nivel científico y más personal también de mi parte, una de las cosas que a mí me ha acompañado desde que leí ese pequeño pasaje de Maturana, eh, me ha acompañado durante toda mi vida científica, ¿no? Y que no lo leí, no lo supe a través de Luhmann, no lo supe a través de nadie más, sino porque simplemente lo leí en un texto de Maturana, es, es, tiene que ver con la idea de la explicación científica, ¿no? Cuando leí esa formulación acerca de cómo se hacen explicaciones científicas en Maturana, que son como 4 pasos, ¿no? Son como texto pequeño, corto, podría buscarlo aquí entre medio, pero voy a demorarme. Eh, 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 la idea que está detrás de eso es que, dice Maturana, es que en la explicación científica, el científico tiene que hacer que en la explicación, ¿no? Ujú. Por tanto, en la conversación, en el lenguaje, en el escrito, el fenómeno que uno quiere explicar, de alguna manera aparezca, emerja, ¿no? En la explicación, ¿no? O sea, lo que está queriendo decir, o la forma en que yo comprendí esto, y que siempre me acompañó y siempre me ha ayudado mucho en cualquier intento de esclarecer un determinado mecanismo social o socio-natural, en las cosas en las que uno anda metido, ¿no? Es justamente el carácter performativo de la explicación. La explicación tiene que tener una correlación, una correspondencia con el fenómeno, ¿no?, que uno quiere explicar, de manera tal que cuando uno está explicando, uno pueda de alguna u otra manera sentir, ¿no?, que el fenómeno que está explicando también aparece en la explicación, ¿no? O sea, si uno Mm. quiere, si uno quiere, si uno quiere explicar, qué sé yo, por qué intercambiamos mediante el dinero, ¿no? En la explicación, ¿no?, del intercambio del dinero, ¿no?, tiene que aparecer también correlativamente, emerger el fenómeno, ¿no?, del intercambio del dinero, ¿no? O el amor, ¿no?, en el caso Maturana, o la política, el poder, no sé, las grandes explicaciones, las grandes preguntas. Pero esa idea de que en la explicación el fenómeno tenga que emerger también, ¿no?, es lo que a mí más me acompañó, y tuve la oportunidad de agradecerle una vez a Maturana por eso, ¿no? O sea, Ah, qué como bonito. que no fue por el concepto de autopoiesis, no fue por toda la teoría de la vida, ¿no?, y que no existe el origen, y no fue por toda esta epistemología constructivista que él desarrolló y que cambió la vida de la ciencia, en el fondo, ¿no?, y que todavía la va a cambiar en el futuro por todo el siglo XXI seguramente, en múltiples campos, sino que fue esa cuestión tan pequeña, tan fundamental, de que en la explicación científica el fenómeno tiene que aparecer, tiene que emerger también correlativamente con la emergencia del fenómeno. O sea que esa es una buena explicación científica, es aquella en la cual la explicación hace emerger el fenómeno, lo configura, le da forma, ¿no?, lo hace existir realmente, ¿no? Eh, y él está muy, muy agradecido, pero es una persona muy, muy cercana también, ¿no?, aun cuando no fuese alguien cercano para mí, ¿no? Efectivamente, yo como que lo conocí, estuve con él 2 veces en el seminario y en una cuestión, y en una de esas oportunidades logré decirle esto, pero, pero, pero claro, sí, le pareció una cuestión como que creo que lo impresionó, me agradeció, de hecho, de que se lo hubiese dicho, ¿no? O sea, de que ese hubiese sido el punto. Y en términos societales, Miguel Maturana fue en Chile, diría yo, ¿no? O ha logrado, o logró, ¿no?, algo que yo no sé si atribuirle a otro científico, ¿no? Fue un intelectual público, fue una persona, un científico, ¿no?, de la calle, por decirlo así, ¿no? O sea, como
como una de las cosas que a mí más me impresionó cuando murió Maturana es que en mi WhatsApp, en mi mail, empezaron a aparecer historias, ¿no? De amigos que no son científicos, amigos que no son sociólogos, que no tienen nada que ver con el mundo intelectual, ¿no? Pero que conocían a Maturana, que lo conocían porque alguna vez había ido a sus empresas a hacer una charla, porque alguna vez lo habían visto caminar por algún lugar y se habían acercado para tomarse una foto con él, porque alguna vez lo habían visto en un programa de televisión, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé, alguna vez se habían encontrado en un aeropuerto esperando con él y se habían acercado y le habían hablado. Maturana andaba ahí, ¿no? ¿No? Estaba ahí, ¿no? Era como parte de la comunicación social, en el fondo, ¿no? Nuestra, ¿no? Era un personaje nuestro, yo creo que, y yo creo que el hecho de ser un personaje nuestro, ¿no? De la comunicación social, ¿no? De la sociedad chilena, incluso, ¿no? Y de ser un personaje cotidiano, ¿no? Porque no era un personaje extraordinario, ¿no? Era alguien a quien yo creo que mucha gente podía acercársele, ¿no? Así ¿Sí? como se sentía con la total... y podía acercársele no en un sentido de rockstar, ¿no? No como uno se acerca como no sé, a Ringo Starr o a Paul McCartney o a Mick Jagger, ¿no? O sea, como se acerca como con la cercanía que su teoría nos entregaba, ¿no? O sea, Maturana era una especie de autopoiesis performativa, ¿no? O sea, generaba esta unidad y esta autonomía, ¿no? Generaba el acoplamiento estructural, ¿no? ¿No? Generaba como esa vinculación, en el fondo, ¿no? Que era tan importante para él en términos normativos. Yo creo que ese es uno de los legados fenomenológicos, quizás, ¿no? De la figura Maturana, que hemos valorado poco, ¿no? Yo diría como en el último tiempo. Obviamente, en términos científicos, ¿no? Su teoría ha traído montones de avances en términos de pensamiento. Yo diría que en muchos sentidos la, las herramientas técnicas, las herramientas cognitivas, todavía no están a la altura, ¿no? De probar empíricamente muchos de los conceptos y muchos de las configuraciones, de los esquemas de articulación de Maturana, ¿no? Wow. Pero, pero bueno, es parte del desarrollo de la ciencia, ¿no? Y las ideas geniales como la idea de autopoiesis, de acoplamiento estructural, ¿no? De clausura operativa y todo ese conjunto de cosas, de conceptos, de arquitecturas que desarrolló Maturana junto con Varela, ¿no? Son las que nos va a tocar a nosotros, o nos toca a nosotros como desplegar, promover, pensar, ¿no? A nosotros digo, no a ti y a mí, en el fondo no, sino que a todos nosotros, Sí. ¿no? En el futuro del siglo XXI, nos toca vivir con ellas e intentar desplegar científicamente también, ¿no? Wow. Mm. ¿Qué libro recomendarías después de lo que hemos conversado, después de tus propios acercamientos? ¿Qué libro recomendarías tú de Humberto Maturana si alguien quiere entrar y se entusiasma? Mm. También pensando desde como yo lo veo, que a veces también es un ladrillo y es bien difícil y es complicado. Yo siempre digo, quizás tontamente me demoré como 15 años en entender la autopoiesis y todavía me doy vueltas a veces en el punto. Pero ¿qué libro recomendarías tú? ¿Qué texto, qué artículo para las personas que les interesa o quieren entrar en Maturana? Sí, mira, la verdad yo conozco como los textos de Maturana que son más originales, más primarios, en el fondo, ¿no? De los años 70, 80, los que tuvieran que ver con el concepto de autopoiesis y eso otro, como las cosas como posteriores, francamente no las seguí mucho, pero, pero claro, uno como que conoce el libro El árbol del conocimiento, ¿no? Que es Ujú. una maravilla de divulgación y ciencia junta a la vez, ¿no? De alta abstracción. Tú dices como, yo me acerco a algunos libros y no entiendo nada, pero en realidad como que un libro como El árbol del conocimiento es algo que lo puede entender, digámoslo así, lo puede entender
un niño, ¿no? Como por todos sus dibujos y sus cosas. Y puede ser que un científico no llegue a entenderlo tampoco, ¿no? O sea, es algo tan expresivo en el fondo, ¿no? A lo cual se puede entrar por distintos enfoques, ¿no? O sea, y no solo cognitivos, sino también como experienciales, que ese libro es una experiencia, diría yo, ¿no? Como que es un libro que necesariamente hay que leer, pero no soy muy original en eso, pero si me permites, Cristian, como que hay en el texto original de Maturana, donde está el concepto de autopoiesis, después apareció en el año 1970, así como un reporte, entiendo que en el MIT o algo así, y que fue el que después fue publicado en una revista científica y que después fue traducido como De máquinas y seres vivos, ¿no? El libro que nosotros conocemos como De máquinas y seres vivos es la primera publicación de Maturana respecto del concepto de Maturana y Varela respecto del concepto de autopoiesis, ¿no? Y en la edición, creo que es del año 94 o 95 de ese libro, por la editorial universitaria, Sí, hay un prefacio muy corto, ¿no? Un prefacio corto de Maturana, al cual le sigue un prefacio corto de Varela, sí, ¿no? sí. ¿No? Y esos dos textos son realmente una maravilla, ¿no? Porque los dos, como ya distanciados después del tiempo, pero los dos explican, ¿no? cómo se produjo esta revolución científica, desde sus perspectivas, desde sus puntos de observación, tanto Maturana como Varela, en esos dos prefacios, uno después del otro, ¿no? Que son de 6, 7 páginas, no más que eso, explican justamente, ¿no? Cuál es su concepto de autopoiesis y cómo se produce la revolución científica y cómo llegaron a la revolución científica que ellos generan. Y cuentan cosas experienciales también, ¿no? Cuentan sus propias versiones de cómo surgió el concepto de autopoiesis. Son dos textos muy entretenidos que yo los valoro mucho, porque no solo te muestran el contenido del concepto, ¿no? Sino te muestran su importancia y además la forma en la cual ese concepto emergió, ¿no? De nuevo tomar la idea de que en la explicación científica, ¿no? el Emerge. fenómeno tiene que emerger. Bueno, en esos dos prefacios el fenómeno emerge, ¿no? Emerge la autopoiesis. Bien, Y yo muy bien. recomendaría esos dos prefacios, que son textos cortitos, como para entender el alcance de todo lo Y, que estos dos personas hicieron. y de hecho, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, tiene una edición del prefacio solo de Francisco Varela en un texto, que por ahí tengo el libro, pero no lo voy a buscar ahora, que tiene tapa dura y está maravillosamente editado porque está cosido. Ah, mira. Incluso se ven las tapas como un poco de género y se ve el hilo completo y no tiene perdón, no, ¿cómo se llama? El lomo. El lomo, El lomo es en sí el texto cosido. Es un texto maravilloso. precioso. Sí, es precioso como edición. Aldo, muchas gracias. Me De, encantado, ver, Cristian. de verdad fue maravilloso, fue como siempre con todos los que conversamos nos van aportando de una u otra manera nuevas miradas de, de Maturana, de la teoría de sistemas, de los sistemas autopoiéticos de Luhmann. Y no quiero hacer un resumen porque la verdad que fueron muy buenas explicaciones, muchas buenas clarificaciones, me han perturbado, así que de verdad muchas gracias por tu tiempo, por regalarnos este espacio, porque al final yo creo que todos los que buscamos o lo que hacemos esto es compartir nuestro conocimiento, compartir el conocimiento y porque al final, como por ahí he leído en Maturana, el conocimiento es colectivo. Así es. Bueno, no, a ti, muchas gracias, Cristian, y a todos los que nos escuchan por esta como maravilloso tiempo de autopoiesis y acoplamiento estructural. Exactamente. Así Fantástico. que muchas gracias, que estés muy bien A y ti. espero verte pronto. Mucho, cuídate mucho. Chao, chao. Muy bien. Bueno, adiós.